además de alcaldesa, pues ha sido regidora de Cultura y Educación, regidora delegada del Bienestar Social y Atención Ciudadana de la CUAS. Entonces entiendo por esto que tantos cargos políticos te gusta hacer política. ¿Cómo surgió la idea de estudiar política o acercarte a la ciudadanía? Pues mira, yo soy profesora, pero toda mi vida he estado liada, vamos a decir liada, en temas sociales. Entonces, pues por ejemplo, desde asociaciones juveniles en Alajuas, movimientos de renovación pedagógica, Instituto de Estudios Comarcales, Asociación de Renovación, que estábamos diciendo, y bueno, pues siempre en mesas por la escuela pública, en Valencia también, en diferentes grados, y siempre he tenido colectivos también a nivel local. Entonces creo que mi vida la entiendo como una realización personal plena, porque mi vida es mía y personal y familiar y es fundamental. Pero luego jamás he entendido mi vida y la entiendo así, que no pasase por lo social. Entonces creo que somos seres sociales y que tú vienes como ciudadana, tienes derechos, pero también tienes deberes. Siendo profesora, pues se me invitó a participar como concejal para ir en las listas, que yo en aquel momento era independiente, no militaba como socialista, y toda la primera legislatura pues estuve como independiente, que llamamos, y después compartiendo los valores socialistas, que después ya tuve mi afiliación. Entonces no entendería mi vida, pero si mañana mismo yo dejara de ser alcaldesa, no hubiera sido concejal, mi proyecto de vida continuaría siendo social, me vincularía a entidades culturales, sociales, seguro.